Señoras y señores, periodistas y colegas de aquí, de la Cancillería, buenos días. Disculpen la hora, pero esta es una buena hora. Habíamos pensado 7:30 de la mañana, pero yo creo que era mejor un horario más humano. Pedimos disculpas por los minutos de atraso, pero como ustedes comprenderán, si bien preveíamos que iba a pasar lo que iba a pasar, teníamos que tomar una serie de diálogos en estas primeras horas después de la resolución que se tomó en Ucrania. Entonces, en primer lugar, es la información que ustedes ya saben, así que no tiene ninguna novedad, que es el hecho de que en el cuadro de los candidatos a países a integrar o iniciar el proceso de integración, vamos a ser más precisos con las palabras, a partir del paso que los países del CPTPP han decidido, había una serie de candidatos para ingresar a la nueva fase, incorporarse a este grupo de 12 países, decidieron que el primer país que entraba era Uruguay, mientras otros países siguen en proceso de análisis para los próximos meses. Para mí es importante, bueno, hay tres datos que ustedes lo sabrán perfectamente, que son los países que actualmente integran el CPTPP, que creo que es importante no olvidarlos nunca. Nos estamos refiriendo a Australia, Brunei, Canadá, Chile, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Singapur, Reino Unido, Vietnam. Ustedes saben perfectamente y comprenderán la potencia económica que tienen estos países, que representan el 15% del Producto Bruto Interno, y que estamos hablando de unos 595, 600 millones de personas, que podemos decir que afrontan o abarcan el 15% del comercio global, y que si calculamos entre el 22 y 24, que representa el CPTPP, en el promedio representa un 9% de las exportaciones de mercancías de Uruguay, superando los $1.000 millones, 1.100 millones de dólares. Digo, esto es el contexto de partida desde el punto de vista de los números, que siempre los números son bien importantes, porque si hay algo que no podemos hacer en esta fase y en ninguna fase es no ser muy precisos en cada una de las informaciones, porque si no podemos terminar mal informando. Dicho estos números, quiero señalar un aspecto del proceso. Naturalmente, quisiera que mi subsecretaria, que hizo 5 infinitos viajes a países asiáticos en apenas 8 meses y medio, pueda relatar algunos aspectos específicos que yo creo que le va a dar la dimensión de lo que hicimos. Primero, quiero definir el criterio con que nosotros nos movemos, con esta negociación y con otras negociaciones. Nosotros tenemos un estilo, nosotros no anunciamos cuando las cosas están hechas. Y el perfil que tomamos en cada una de las negociaciones es un perfil bajo. Ese fue el perfil que determinó que a lo largo de este proceso sí colocáramos algunas informaciones del tipo de que cuando nosotros asumimos la responsabilidad de gobierno, tomando en cuenta cada uno de los procesos anteriores, pero no solamente del anterior gobierno, sino de los anteriores gobiernos que estaban negociando diferentes temas que iban al interés del país, nosotros lo decidimos hacer con el perfil más bajo posible. Pero sin ni mentir ni exagerar. En el caso del CPTPP, nosotros, después de las informaciones que nos señalaron las autoridades del anterior gobierno, hicimos un primer chequeo intenso en la zona, en las embajadas de la zona, como se venía haciendo anteriormente, y efectivamente nos dio la sensación que estábamos muy lejos. Y efectivamente estábamos, desde nuestro punto de vista, muy lejos. No muy lejos sobre la idea, muy lejos sobre la posibilidad de poder concretar lo que hoy podemos decir que hemos dado un paso adelante en un proceso que tendrá que tener muchas negociaciones, que tendrá que respetar notablemente los valores y los intereses de este país y la necesidad de este país y los diferentes intereses
de este país, que será la fase posterior, en la cual entraremos ahora con las diferentes realidades que ya esta mañana nos han mandado múltiples mensajes en un clima, diría, muy positivo, muy positivo. Pero que nosotros tenemos la serenidad de tomar en cuenta de que cada movimiento nuestro es un movimiento país, y no solamente de tal o cual sector de nuestro país. Pero en ese momento hicimos un cambio de marcha, y naturalmente no lo anunciamos, por supuesto, en ningún momento dije estamos negociando y estamos negociando fuerte, no lo dije nunca. Ni lo tenía que haber dicho nunca, ni lo decimos para otras negociaciones que estamos haciendo. Digo simplemente para que entiendan el estilo de trabajo nuestro. Nosotros estamos en múltiples negociaciones y estamos con perfil muy bajo en todas ellas, porque si no pensamos que no se resuelven, que no se concretan. Lo que hicimos fue el paso de fondo que yo sé que muchos de ustedes, con la agudeza que tienen desde el punto de vista comunicacional, lo habrán entendido. Es bastante raro que una subsecretaria, viceministra de Economía, en apenas 8 meses y medio, haya hecho 5 viajes para negociar con las figuras claves de cada uno de estos países para definir la posibilidad que lo teníamos en carpeta. Eso significa que nunca encajonamos ningún proyecto, ni este ni ningún otro, ni lo vamos a hacer. Naturalmente, vamos a dar más prioridades a aquellos que están más cerca para que nosotros podamos avanzar como país. Por lo tanto, yo creo que sería un error ver el el inicio de la nueva fase. Entramos con el CPTPP, si no lo conectamos con las negociaciones con EFTA, que también allí el relato ustedes lo tienen parcial, pero les puedo asegurar que fue muchísimo más trabajo y muchísimas más negociaciones. Es lo que estamos relatando muy relativamente, que es la negociación con la Unión Europea y la confianza que tenemos de que el 20 de diciembre podamos llegar, no depende de nosotros, pero podamos llegar, es la firma del acuerdo que hicimos con ASEAN. O sea, miren el cuadro general para entender que todo es parte de la misma política y otros movimientos que estamos haciendo que tienen que ir al resultado de abrir este país, de abrir esta economía, de darnos más chances para lo que nosotros nos hemos planteado desde el inicio. Todo esto tiene un solo objetivo: más fuentes de trabajo, más inversiones, más dinámica en nuestra economía. Por lo tanto, yo quería solo dar este cuadro para que empiecen a unir piezas, porque nos escucharon parcialmente en este periodo. Y quizás en otros temas nos escuchen parcialmente. Y no es que pedimos disculpas, es la manera de manejar estos temas. No hay cosa peor que hablar, hablar y hablar, y después no tener resultados. Nosotros nos presentamos con resultados. Y en cada uno de nuestros movimientos damos resultados. Y si no hay resultados, preferimos no hablar o hablar muy poquito. Esto no es ni contra alguien ni contra quién, es simplemente nuestro estilo concreto, que es el que pensamos, es el que va a dar mejores resultados para nosotros. Pero yo quisiera ahora, también porque no pensamos que tiene que ser una conferencia de prensa muy extensa, dar la palabra a mi subsecretaria, que aparte acaba de llegar del último viaje y está cruzada con los horarios. Para ella no era un problema a las 10 de la mañana, porque son como las 3, 4 de la tarde. Pero sí, fuera de la ironía, pido que piensen qué significa que la subsecretaria de Relaciones Exteriores haya hecho 5 viajes en 8 meses y medio para entender cómo estamos jugando nosotros, con qué seriedad y con qué consecuencias lo estamos haciendo. Valeria, a ti la palabra. Gracias, ministro. Buenos días a todas y a todos. Efectivamente, como bien decía el canciller, cuando asumimos el pasado 1 de marzo, ya en la ceremonia de asunción empezamos diálogos con los países que nos visitaron y que generosamente compartieron con nosotros su visión y su evaluación sobre la situación de Uruguay en este anhelo de ingresar al CPTPP, y en el que de a poquito nos fueron explicando que, más allá de una visión bastante positiva, generalizada sobre el ingreso a Uruguay, quedaban algunos elementos que nos hacían pensar que sin mucho trabajo y mucho esfuerzo no íbamos a lograr concretar este resultado. Y por lo tanto, como bien lo decía el canciller, en silencio y muy discretamente, empezamos toda una serie de gestiones que al final del día de hoy les puedo decir que involucraron 25 encuentros virtuales, pero sobre todo presenciales, con autoridades y con los equipos negociadores de todos los países del CPTPP. Hicimos una primera ronda a nivel técnico en donde pudimos empezar de a poquito a entender cuáles eran las dudas que se podía tener respecto al ingreso
de Uruguay y poder trabajar en que los argumentos para explicar por qué era el lugar natural en el mundo para Uruguay fueran los argumentos que se quedaran en esos países. Y cuando nos dimos cuenta que la instancia técnica estaba agotada, pasamos a una etapa política de encuentros cara a cara con ministros y ministras de comercio, con viceministros y viceministros y viceministras de comercio. Muchas veces en estos viajes en Asia, que si el equipo no se equivoca, implicaron unas 500 horas de vuelo para un lado y para el otro, pero que sobre todo implicaron poder ver cara a cara gente que además es gente que en mi caso particular conozco desde hace más de 20 años y por lo tanto hay una confianza suficiente como para pedirles que no nos mientan en la cara y que nos digan las cosas como son. Después de una primera ronda pudimos determinar que había un par de países, y me perdonarán si no los nombro porque me parece que no sería justo, que tenían serias dudas respecto al ingreso de Uruguay al CPTPP, por motivos bien diferentes unos de otros, algunos incluso les diría que nos sorprendieron, y de a poco empezamos a trabajar con esos países hasta esta propia semana, en donde en una reunión en Singapur, en donde Uruguay se unió a otro grupo de 15 países en una alianza que se denomina Future Trade and Investment Partnership. Con varios de ellos pudimos conversar y explicar aún más la situación del Uruguay, al punto de que en estos días recibimos las señales de que Uruguay era parte de un grupo de 4 países que básicamente, si bien no tenían objeciones aparentes, tampoco lograban generar consenso absoluto para su ingreso. Desde el momento que algunos amigos nos avisaron eso, aprovechamos e hicimos todas las últimas gestiones políticas que podíamos, inclusive a través de una carta que firmaron el canciller y el ministro de Economía la semana pasada, dirigida a sus pares, en las que explicaban los motivos de por qué Uruguay, en el periodo pasado de gobierno, inició el proceso de adhesión al CPTPP y por qué este gobierno de un partido diferente mantenía la posición y se mantenía en el interés de ingresar a este acuerdo. Y creo que en todos esos debates, increíblemente, de los 4 países que parecíamos muy perfilados, algunos bastante mejor perfilados que nosotros al comienzo de las reuniones en Melbourne, Australia, es Uruguay quien finalmente es aceptado porque no hubo objeciones de ningún país para su ingreso, y los otros 3 países quedan en una lista de espera para el año próximo para poder iniciarlo. ¿Eso qué significa en términos prácticos? Significa que a partir de ahora vamos a ser parte de un grupo de trabajo en el que se van a ir delineando las características del ingreso de Uruguay. A diferencia de lo que podía haber sucedido hace un tiempo, hoy ya tenemos la experiencia de 2 países que ingresaron al CPTPP luego de que este finalizara. El primero fue el Reino Unido, que demoró un año y medio en el proceso de adhesión y de entrada en vigor del acuerdo, o sea que después de un año y medio de empezar las negociaciones, como las empezaremos nosotros, ya eran parte completamente del acuerdo. El segundo es Costa Rica, que inició las negociaciones el año pasado y que está prácticamente al momento de finalizar. Esto, al final del día, a nosotros nos hace pensar que se nos viene una etapa muy intensa de trabajo, en donde vamos a seguir manteniendo el contacto con el sector privado, con el sector trabajador, con la academia, y acá tal vez un pedido de una parte de esto para traspasar, la verdad que un agradecimiento especial, porque durante todo este proceso silencioso y en mucha reserva, nosotros nos mantuvimos en permanente comunicación, sobre todo con las cámaras empresariales, con algunos sectores en particular muy interesados en este acuerdo, incluso también con el sector sindical, el PIT-CNT, que se preocupó por esto, y la verdad que todo lo que compartimos con ellos a lo largo del proceso nunca se filtró a ninguna parte, nunca se hizo público, y ese es el tipo de confianza que tenemos entre el sector público y privado en Uruguay, que tenemos que seguir honrando, porque es el que fortalece la posición nacional y nos asegura que podemos llegar a resultados como el que estamos anunciando el día de hoy. Por lo tanto, se viene una etapa intensa, de mucho trabajo, en donde los equipos técnicos tendrán obviamente una gran responsabilidad. Es un proceso diferente, esto no es una negociación de cero para ser parte de un acuerdo de libre comercio, sino que es un proceso para adherir a un acuerdo que ya está en vigor desde hace mucho tiempo y que ya tiene mucho andado, pero además
quiero que se comprenda la dimensión de no solamente ingresar al CPTPP, sino que esto nos acerca a un club muy particular de países que son quienes hoy están teniendo los mayores debates sobre hacia dónde va el futuro del libre comercio en el mundo, con una Organización Mundial del Comercio que viene muy caída, viene muy golpeada y que se reconoce que no ha cumplido con lo que esperaban sus miembros. Y por lo tanto, es en los debates de estos países en donde se está también empezando a imaginar un nuevo orden comercial mundial, y Uruguay va a poder pasar a ser parte integral de esos debates en los próximos meses. Un especial agradecimiento a dos colegas, a la embajadora Dianela Pi, que es nuestra embajadora en Australia, que ustedes saben, Australia tiene actualmente la presidencia del CPTPP, y que la verdad que a lo largo de este año ha sido un pilar para ayudar a acercar y a también determinar que la presión en la presidencia australiana se mantenía, y a la embajadora Victoria Francolino, que es nuestra embajadora en Japón, que estuvo hasta último minuto la semana pasada reunida con las nuevas autoridades japonesas, porque encima uno tiene a veces que lidiar con los cambios de autoridades en ciertos países, y estuvo trabajando muy finamente ahí también para tener apoyos necesarios para concretar esta situación. Yo lo dejaría por acá, ministro. Muchísimas gracias. Simplemente a complementar un elemento para que no quede ninguna sombra de dudas. Siguiendo las reacciones que hemos visto esta mañana, algunas, porque tanto la subsecretaria como yo, como otros colegas que están aquí, hemos dormido muy poquitas horas de noche, porque como nos cruzamos con los tiempos de Australia, pero yo creo que esta vez hicimos bien no dormir como nos tocó en este caso. Quiero señalar la gran felicidad que tenemos de la reacción del sistema político, del sector privado, de los actores de la sociedad civil y del mundo académico por los mensajes que hemos recibido. ¿Por qué lo digo? Cuando nosotros hablamos, cuando el presidente Orsi habla de política de Estado, esto es política de Estado. Pues, todo puede discutirse de muchas formas, pero nosotros queremos ser bien concretos, siempre. Esto es política de Estado, y cuando se siente la sociedad toda, más allá de como señalaba la subsecretaria, que ahora entra en otra fase y tendremos que afinar mucho el lápiz y pensarlo muy bien para que todos los sectores estén interesados en esto, se vean beneficiados, y veremos cómo son los procesos desde este punto de vista. Es una nueva pregunta, como nos van a hacer con la Unión Europea, como nos hace con EFTA, son todos escenarios abiertos. Hemos abierto supercarreteras, ahora tenemos que recorrer con todos esa supercarretera. Y lo bueno es que nosotros no reivindicamos de que con el día 1 nuestro cambió la historia de este país. Lo único que nosotros decimos es continuidad y cambio. La continuidad de todo lo que tenía que continuar y el cambio de método en función de lo que fuimos verificando. Porque de la misma forma que, reitero, vemos con enorme felicidad la reacción de todo el sistema político, tenemos que recordarnos a figuras que no están más. Lo digo el ministro de Economía de los periodos del gobierno frente amplista, sobre todo dos, Daniel Ortoli, que allá en el 97, ¿no? 2017, 2018, hablaba de todo el tema del Transpacífico. Eran cuestiones que iban madurando, pero que sin duda, digamos, finalmente podemos decir lo que es una construcción colectiva de algo que tiene que ser realmente colectivo con todos los actores. Y el otro aspecto que quiero señalar, que bueno, en parte es casualidad y en parte no es casualidad, que esta semana, la próxima semana, recibiremos a uno de los países del CPTPP, que me refiero al caso de Vietnam, que viene a nivel de vicepresidente, con 5 ministros o viceministros, tampoco eso es una casualidad, no lo lean como coyunturas, porque es parte de ese proceso que ya iniciaremos en una fase nueva de diálogo. Por eso, y con esto quiero concluir y le paso las palabras a las preguntas que ustedes tengan, si ustedes sienten de nuestro lado que cuando pueda haber escenarios de malcomprensión de unos u otros sobre escenarios, por ejemplo, lo de Vietnam, de nuestro lado van a encontrar el silencio o la proyección positiva para tratar de ayudar al proceso. Lo de Vietnam podía haber sido una polémica o va a ser lo que va a ser, que es, después del anuncio de ayer, uno de los países
integrante de este grupo, ya va a estar dialogando con nosotros en esta nueva etapa. A ustedes las preguntas. Sí. Ministro, buen día. Ministra, buen día. ¿Qué beneficios va a traer cuando el acuerdo esté cerrado para la población uruguaya? Una pregunta que quería hacer. Y la otra, teniendo en cuenta que esto se inició en el periodo de gobierno anterior y sigue en esto, la política de Estado y el hecho de continuar muchas veces estos temas hacen de Uruguay un diferencial respecto a otros países, por ejemplo, de la región o del mundo. Gracias. Bueno, lo importante es entender que de los 12 países que hoy forman parte del CPTPP y posiblemente los 13, lo importante es entender que de los 12 países que hoy son parte del CPTPP, 13 seguramente en breve con el ingreso de Costa Rica, Uruguay solo tiene acuerdos comerciales con 4, que son obviamente México, Chile, Perú, un acuerdo que estamos además trabajando para profundizar bilateralmente, y Singapur por el reciente acuerdo Mercosur-Singapur. Por lo tanto, el primer elemento que hay que entender es que esto nos abre 8 nuevos mercados, 8 nuevos socios comerciales, no solamente para bienes, también hay que entender que acá hay oportunidades de servicios, de inversión, hay elementos sumamente novedosos en cuanto a disciplinas, modernización del comercio, de los trámites, de la forma de comerciar, que hay países que son, dentro del CPTPP yo les diría que son la vanguardia en el mundo de cómo facilitar el comercio para que las pequeñas empresas, por ejemplo, puedan beneficiarse de los acuerdos. Entonces, hay toda una apertura y una opción de mejorar la inserción de Uruguay en mercados en donde veníamos muy retrasados y que nos empieza a acercar a algo que el sector productivo reclama desde hace mucho tiempo, y es a igualdad de condiciones con nuestros competidores directos. Es decir, pasamos a tener, si sumamos Unión Europea, EFTA, como decía el ministro, si sumamos ahora el inicio de las discusiones con el CPTPP, pasamos a tener condiciones iguales de acceso en mercados en donde nuestra competencia hoy nos estaba ganando porque no tenía que pagar aranceles. Esto se suma a las iniciativas que estamos desarrollando también en materia sanitaria. Ustedes habrán visto que esta semana justamente tenemos a técnicos de Indonesia que están auditando plantas lácteas uruguayas para habilitar ese mercado para la exportación. Y todo esto es parte de una misma figura que lo que al final del día pretende es solucionar el acceso que todavía reclama el sector productivo, tanto en lo arancelario como en lo sanitario, y complementarlo además con actividades de promoción comercial que fueron parte de todos estos viajes y misiones oficiales que hemos hecho en conjunto muchas veces con Uruguay 21 y con el propio INAC. Entonces nos va a dar toda una serie nueva de oportunidades que dimensionarlas. Tenemos estudios varios hechos en los pasados años de la dimensión que significa en términos de PBI, pero algunos de ellos ni siquiera incorporan a los nuevos miembros, y yo creo que hay que esperar un poquito más entonces para ver las dimensiones del acuerdo para entender lo que va a significar. Pero estamos hablando de un importante ahorro de pago de aranceles para la producción uruguaya. Y en cuanto al diferencial de la política de Estado, sí, es enorme. La primera pregunta que nos hacían pasado el 1 de marzo era si como nuevo gobierno manteníamos el interés del gobierno anterior de avanzar en este proceso. Y en el momento que la respuesta era sí, las puertas ya se abrían un poquito más. Uruguay es reconocido internacionalmente como un país serio, como un país que mantiene 40 años de democracia ininterrumpida, que es respetuoso de su institucionalidad, que es respetuoso de las reglas y en donde las reglas no cambian gobierno a gobierno. Y esto creo que es algo que se ha escuchado durante mucho tiempo cuando hablamos de inserción económica internacional. Hay una política de Estado, los objetivos son compartidos por gobierno y por oposición, y por gobierno y oposición, si los damos vuelta también pensando en el periodo pasado, y eso es algo que se nota, se percibe, y creo que tenemos que seguir cuidando mucho, porque a veces en el barrio nos dedicamos a las cuestiones más chiquitas y no nos damos cuenta que lo que podemos estar afectando es la visión internacional de un Uruguay serio y estable a pesar de los cambios de gobierno que pueden suceder. Agregaría un punto, porque en el último viaje, visto que estamos contando una serie de detalles que nunca contamos, este último viaje de la subsecretaria que acaba de llegar, en la cual estuvo 4 noches durmiendo en aviones y una noche sola en un hotel, para cuando se hace la discusión acerca de costo o inversión, ¿correcto? En el último viaje ella se fue con un elemento más que era muy importante. Ella viajó después que nos presentamos al Parlamento, al Senado, por el presupuesto. Y en esa reunión, y por eso nos atrevimos a decir que sentimos que la reunión de la Comisión del Sistema Político nos daba un apoyo crítico, pero nos daba un apoyo, fue el hecho de que todo el sistema político, lo dijeron, está en las actas, de que respaldaban
completamente el camino no específico, porque tampoco hicimos un relato específico, lo hicimos un poquito más de lo que hablamos hasta ahora, pero tampoco lo que estamos diciendo ahora en detalle, pero que estaba ese respaldo muy fuerte, que es una de las claves en toda esta historia, como señalaba ella, pero que está en las actas del Parlamento, por lo tanto no son declaraciones que se vuelan en el aire. Y por lo tanto, ese va a ser uno de los capitales más importantes que vamos a preservar en este proceso, con la posibilidad de información que podremos dar y sobre todo con una gran participación del sistema político y social en la madurez final del acuerdo que será en los tiempos que sean. ¿Otra pregunta? Buenos días. Ok, adelante. Buenos días, no, yo le quería consultar en qué consta ese grupo de trabajo que se va a formar ahora. ¿En qué consta el grupo de trabajo que se va a formar ahora? ¿Quién formará parte y cuándo comenzarán a trabajar? ¿Funciona? Vamos a quedarnos con él. El grupo de trabajo involucra a los 12 países que ya son miembros del CPTPP y a Uruguay. Es un grupo de trabajo que, como tradicionalmente sucede en las negociaciones, se va a dividir por todos los capítulos de negociación, es decir, tendremos discusiones de bienes, de servicios, de propiedad intelectual, de facilitación del comercio y varios otros temas, y que lo que va a ir haciendo es repasando lo que el CPTPP implica en cada uno de esos temas y explicándole a Uruguay cómo tendría que sumarse y para que además en esas discusiones eventualmente si Uruguay tiene diferencias, preocupaciones, pueda hacerlo en ese planteo. Entonces va a tener la rara configuración de que vamos a hacer nosotros frente a 12, que es algo que no es muy normal, que ya veremos cómo funciona. Estoy mirando acá abajo a los que van a sufrir después sentarse en esas negociaciones, pero creo que debemos tenernos fe. Los equipos uruguayos de negociación siguen siendo los mismos desde hace 20 años, eso es otro elemento que creo que ayuda mucho, y están muy acostumbrados a trabajar juntos, y por lo tanto en esas discusiones que se abran vamos a ir determinando. Habrá capítulos que avancen muy rápido seguramente, porque Uruguay ya se ha ido alineando con las prácticas del CPTPP. De hecho, en algunos capítulos yo les diría que hasta Uruguay llegó antes que el CPTPP. Habrá otros que costarán un poquito más porque serán más novedosos, pero vamos a ir viéndolos técnicamente en cada uno de ellos. Agrego al hecho, y no lo pudimos saludar antes, y también pido a las señoras y señores periodistas que lo tengan en consideración, a nuestros colegas del Ministerio de Economía que están aquí, porque exactamente como señalaba la subsecretaria, de la misma forma que en sus viajes se sumaron los amigos de Uruguay 21 y se sumaron los amigos del INAC, nosotros estamos realmente, a partir de las indicaciones que nos da el presidente de la República, estamos en un trabajo horizontalmente muy estrecho, sobre todo con el Ministerio de Economía y Finanzas, y por lo tanto acá no es un ministerio o es otro, es el equipo de gobierno que está trabajando mancomunadamente hacia la construcción de todas estas nuevas realidades del futuro. Ministro, subsecretaria, buenos días. Roxana Pérez de Telemundo. Un micrófono sí, porque veo que hay un micrófono volante. Sí, ahí. Recién ha adelantado, ministro, que va a venir una delegación de Vietnam. Si se puede saber cuáles son las expectativas con respecto a esa visita y qué mercados se podrían ver favorecidos o qué es la expectativa que tienen de qué mercados se podrían abrir a partir de esta visita. Gracias. Le dejo una parte a la subsecretaria, digo de nuestro lado, que es primero el nivel de la delegación. Es muy poderoso, es realmente muy poderoso. Ustedes saben que hace algunos meses, en el ámbito de la reunión de la cual participó el presidente Orsi como invitado en el BRICS, tuvimos una reunión interesantísima con el primer ministro de Vietnam, por el cual, y sí les puedo asegurar de que a veces son países poderosos de este mundo que tienen muy claro cómo quieren trabajar con nosotros. A veces más de lo que nosotros tenemos para con ellos. Me refiero a la reunión con el primer ministro de la India, Modi, y la discusión que tuvo el presidente Orsi con una pre-hoja de ruta muy interesante, y que también cuando tuvimos la bilateral con el primer ministro de Vietnam también aparecía una pre-hoja de ruta muy interesante también del lado de ellos. Esta visita es el segundo paso en esa dirección. En el medio sucedió lo que sucedió, que por suerte los tiempos combinaron de la mejor forma. En la vida hay que tener un poquito de suerte también, que combinen las cosas como están combinando. Y por lo tanto no es una casualidad que venga la vicepresidenta junto a un nivel de ministros y viceministros. Hay
una agenda muy intensa que va desde reuniones con el presidente de la República, con la vicepresidenta de la República, con algunos de nosotros. Hay un área que ellos van a desarrollar, que es, quieren tener un mayor conocimiento con el sector vitivinícola y van a hacer varias visitas directamente a algunas bodegas, lo han planteado ellos, y también otros sectores que es una visita de 3 días, pero va a ser muy intensa, con una agenda muy intensa. Y solo como dato para dar un poco la continuidad, Vietnam toma la presidencia del CPTPP para todo el año próximo. Entonces, quien va a liderar esos grupos de negociación para el proceso de adhesión, en gran medida también va a ser Vietnam. Por lo tanto, para nosotros, este elemento que sucede ahora, días después de la aceptación del pedido de adhesión de Uruguay, nos completa una posibilidad de un vínculo privilegiado con quien va a ser un actor esencial el próximo año para que los trabajos avancen lo más rápido posible. Otra pregunta si la hay. Tenemos para 2 preguntitas más. Hola, buen día. Canciller. Sí, bueno, te digo, si se puede identificar, estamos muy ciegos de este lado. Hasta acá, sí. Hola. Hola. Perfecto. Canciller, vicecanciller, buen día. Ramiro Pizarro, del diario El Salvador. Primero, ¿qué modificaciones o concesiones debería estudiar Uruguay? Por ejemplo, el informe de Cancillería a fines de 2022 planteaba que, por ejemplo, el monopolio de Antel en telefonía fija podría ser o debería ser evaluado. Y también, ¿cómo se va a tratar el tema a nivel del Mercosur? Cuando Uruguay hizo la solicitud en primera instancia, los cancilleres en aquella época hicieron sus reparos. Entonces, ¿cómo se va a tratar con los socios el tema? Muy bien. Muchas gracias por la pregunta. Empezamos por la segunda respuesta y después vamos a la primera pregunta. A ver, ustedes se imaginan que el escenario, no estoy diciendo ninguna novedad, el escenario del 2022 no es el escenario del 2025 para nadie en el mundo, eso lo tenemos claro. Está claro que un debate del 2022 o del 2020 o del 2023, me atrevería a decir hasta el 2024, tiene pocas referencias con esta transformación dramática del mundo en el ámbito comercial y económico que estamos viviendo todos. Lo que no podemos hacer es cerrar los ojos. Nadie puede cerrar los ojos de frente a una realidad objetiva. Y yo creo que desde el punto de vista del Mercosur, pongo 2 escenarios que tampoco tienen respuesta, como varios de los elementos que tú dices, construiremos las respuestas, construiremos las nuevas respuestas. Es que nunca estuvo planteado este futuro acuerdo entre Argentina y Estados Unidos, del cual, como usted sabe, el otro día tuve una larguísima conversación extraordinaria, mano a mano, con el ministro de Relaciones Exteriores de Argentina, que fue la primera reunión del ministro de Relaciones Exteriores de Argentina con un ministro, no es un detalle, pero por el cual nosotros, naturalmente, no estamos dando ningún tipo de opinión, porque eso tiene que empezar a ponerse blanco sobre negro, para entender realmente lo que estamos hablando. Por eso no estamos dando opiniones, y nosotros señalamos de que dar opiniones sin que se tengan, sobre todo en estos escenarios, mucha claridad, puede generar escenarios de confusión. Pero bueno, a cada uno sabe lo que tiene que hacer. Pero yo creo que tenemos que ser muy moderados y tener los datos. De la misma forma que empezamos esta conferencia de prensa con datos, y la subsecretaria habló de datos, yo creo que tenemos que tener cada vez más cuidado, porque ya no estamos jugando en genérico, estamos jugando en ligas altas, en realidad es muy concreta, y tenemos que tener todos muchos cuidados. Está este escenario, que tenemos que ver cuál va a ser su desarrollo, esperemos que vaya todo y confiamos que vaya todo de una forma positiva, que hasta nos den otro tipo de oportunidades también a nosotros, que no es sumarnos a ningún acuerdo, eso está claro, porque son acuerdos bilaterales, como habrá acuerdos bilaterales de Estados Unidos con Ecuador, de Estados Unidos con El Salvador, de Estados Unidos con Guatemala en el próximo periodo, y no con otros países. Y por otro lado tenemos también la situación de nuestros amigos brasileños, que en el debate arancelario con Estados Unidos inicia una fase de negociaciones que por suerte se encaminó o se está encaminando de la mejor forma, por lo menos lo que dicen las autoridades brasileras y las autoridades de Estados Unidos, que también eso va a generar nuevos escenarios. Por lo tanto, yo creo que no nos equivocamos cuando la presidencia argentina de empezar a utilizar la palabra modernización del Mercosur.
Eso era un dato de la realidad. Este Mercosur construido hace tantos años, en un escenario puntual, válido para aquel momento, poco tiene que ver con este mundo. E inclusive el desarrollo del Mercosur de hace 2 o 3 años, lo digo para las diferentes políticas que puede haber aplicado el gobierno anterior, poco tiene que ver con esta realidad. Por lo tanto, si hay algo que tenemos que estar claro es que nosotros no es que estamos haciendo movimiento en función que del anterior periodo se hizo A o B, no. Estamos haciendo movimiento porque el mundo ha cambiado y tenemos que tener capacidad de responder de frente a las nuevas realidades, en las cuales hay muchos signos de pregunta. Por eso, cuando hablamos de modernización, es justamente pensar en positivo lo que hay que pensar del Mercosur, o como lo hablaba con el nuevo ministro de Relaciones Exteriores de Argentina, que hablábamos de repotenciamiento del Mercosur. O sea, es pensar en positivo hacia adelante, con las mejores y mayores capacidades de lo que pueda tener el Mercosur para adelante. Nadie en el Mercosur está planteando ni irse ni bombardearlo. Estamos viendo cómo lo reproyectamos hacia adelante a partir de un mundo que cambió sustancialmente y que todos nos estamos moviendo, porque todos nos estamos moviendo en función de la preservación de nuestros propios intereses y del crecimiento de nuestro país. Y en cuanto a la segunda parte de la pregunta, lo bueno es que tanto los equipos de Cancillería como los del Ministerio de Economía, e incluso a pedido de INAC, algunas universidades o think tanks, tienen un trabajo bien avanzado, muy interesante, que sirve para identificar ya algunos elementos de la legislación o de la regulación uruguaya que puedan no ir directamente en la sintonía del CPTPP. Eso ya fue hablado durante todas las discusiones que tuvimos a nivel político con ellos. Yo creo que los límites son conocidos de un lado y del otro, y ahora será una cuestión de la negociación, ver cómo se arma un paquete que sea aceptable para tanto Uruguay como el resto de los países del CPTPP, así que no estamos identificando problemas por ese lado. Última pregunta. Una pregunta. Dos preguntas. Concedemos, tenemos hasta las 11 máximo. Hola, buen día, Ken Parks de Bloomberg News. Tengo 2 precisiones. La primera, ¿en qué mes van a arrancar las negociaciones formales entre Uruguay y los integrantes del CPT? Y retomando la pregunta que tenía sobre el Mercosur, una vez que Uruguay termine este proceso de negociaciones con CPTPP y está por firmar, el bloque Mercosur va a ejercer una suerte de veto, si Uruguay firme o no. Gracias. En primer lugar, ¿de cuándo empezar? Estamos hoy, recién vamos a recibir formalmente la nota de Australia como coordinación, en la que nos informe que se aceptó el pedido de adhesión de Uruguay, y ahí nos van a establecer cuáles son los procesos que imaginan ellos. Nos imaginamos que esto va a ser muy pronto. No estamos imaginando que pueda pasar más de un mes, mes y medio para ya empezar los trabajos, sabiendo que no le vamos a matar el verano a nadie ni con odio. Pero creo que va a ser algo de cuestión de semanas, sino de meses. Y en cuanto a lo de posibilidad de veto, no, acá es algo que también se habló mucho durante todo el proceso con los países del CPTPP. Uruguay es un país soberano y tiene la capacidad y la posibilidad de elegir sus caminos en materia de inserción económica comercial, siempre en diálogo y siempre en conversación con los socios del Mercosur, de la misma forma que cuando Argentina necesitó hacerlo, como decía bien el canciller recién, o Brasil necesitó hacerlo, o como sucedió anteriormente con Paraguay, que también ha tenido sus espacios de flexibilidad. El Mercosur siempre ha encontrado la forma de flexibilizarse sobre la marcha para respetar las necesidades de sus socios, así que nosotros no estamos imaginando ningún veto, porque nadie puede objetar lo que Uruguay como su país soberano toma como decisión para seguir avanzando. Eso no significa que durante el proceso no vayamos a estar hablando permanentemente, como lo hacemos siempre con los socios del Mercosur, porque seguimos creyendo en ese proceso y entendemos que esto, de la misma forma que lo hicimos hasta ahora, tiene que surgir también de un diálogo y un entendimiento con los socios. Pero además, me repito, disculpen, a una respuesta anterior, de la misma forma que el colega de Bloomberg hace una pregunta que tiene relación a la anterior. No es solo Uruguay, es Argentina por su desafío de acuerdo, es Brasil acomodando su desafío de acuerdo, también que tiene el marco arancelario con Estados Unidos. Está pasando algo que iba a pasar.
Nosotros no podemos pensar que el Mercosur queda congelado a 30 años y el mundo se transforma terriblemente y en aspectos que son fundamentales se queda todo parado. Todo está en movimiento, lo dijimos siempre, está todo en movimiento. Lo que hay que subrayar es cuál es el espíritu. Y el espíritu es, ni Brasil, ni Argentina, ni Paraguay, ni Uruguay piensan salir de nada que tenga relación o que afecte de alguna manera el Mercosur. Que se hagan debates, son los debates que tuvimos hasta ahora, en una forma superior porque está cambiando el mundo y la región. Y todos, acá no es el factor Uruguay, porque también podríamos decir el factor Argentina, el factor Brasil y el factor Paraguay. Todos tenemos desafíos de nuevo tipo para hacer desarrollar nuestros países. Eso es lo que está planteado. Y creo que hay un sentido de responsabilidad y de pragmatismo de los 4 países muy poderoso que nos permite que esta clase de debates hacia la modernización o hacia el repotenciamiento lo hagamos con gran madurez de experiencia y con muchas necesidades, cada uno por nuestro lado. Última pregunta. Fabiana Cuyó, del diario El País. Quisiera consultarles, canciller y vicecanciller, sobre los 2 países que tenían algunas dudas sobre Uruguay, en qué consistían esas dudas para saber dónde están las oportunidades de mejora. Muchas gracias. Gracias. En realidad eran más de 2 países. Creo que los 2 que permanecieron hasta el final, uno eran sensibilidades más bien del potencial exportador grande de Uruguay y la imagen o la idea de que Uruguay de alguna manera pretendía invadir un determinado país con ciertos productos. Eso creo que lentamente se fue explicando y entendiendo las dimensiones de que Uruguay esto lo ve como una oportunidad más para sumar otros mercados a la larga lista de mercados que está intentando, en los cuales está intentando posicionarse mejor. El otro tenía que ver, el otro bloque de dudas tenía más que ver con la competencia y si el acuerdo que ya está sobre la mesa y lo que hay sobre la mesa iba a tener que dividirse con un nuevo actor que es relevante en la exportación de determinados productos, cómo se hacía. Eso también llevó varias horas de discusiones a nivel de ministros, no fueron discusiones técnicas, sino entendimientos políticos de lo que estamos buscando de un lado y del otro, el CPTPP en un proceso de ampliación, de reconocer que hoy es extremadamente atractivo. Ustedes habrán visto que en esta reunión en Melbourne no solamente aceptaron el ingreso de Uruguay y dejaron a 3 países más de enorme relevancia, como son Indonesia, Filipinas y Emiratos Árabes Unidos para una próxima etapa, sino que tuvieron reuniones bilaterales con la Unión Europea y con ASEAN para encontrar formas no de que se incorporen, pero sí de empezar a generar espacios comunes de diálogo. Por lo tanto, hoy ahí es donde se están discutiendo los grandes temas del mundo en lo comercial, y yo creo que por ese lado se entendió que Uruguay en ese ejercicio es un socio estratégico, y creo que al final del día eso fue lo que hizo que las dudas en este escenario mundial tan diferente al que teníamos hace 5, 10, 15 años, eso fue lo que logró que al final del día imperara más la visión de dejemos entrar a un socio que es no solamente natural en su ingreso al CPTPP por el tipo de comercio que practicamos y las normas que aplicamos, sino que tiene una visión de libre comercio que es compartida por el resto de los socios, y eso fue lo que terminó ganando algunas dudas, que no digo que estén fuera de la mesa, pero por lo menos no se manifestaron en el momento de decir sí o no cuando se presentó el nombre de Uruguay. Muchísimas gracias.